Salmos 8. Vamos a leerlo de nuevo para poder entrar en contexto. Dice así el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por el sendero del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, hay una pregunta que se hace el mundo entero y es: ¿cuál es el significado de la vida del hombre? ¿Para qué está el hombre en la tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la dignidad del hombre? Tristemente, el mundo se ha desviado de la verdad y del propósito principal del hombre. Al dejar de lado a Dios y meterse dentro de este mundo, el ateísmo y esa idea que cada uno de nosotros podemos ser lo que quisiéramos, el hombre entró en un debacle, a tal punto que hoy vemos que se le da mucha más importancia a un perro, a un gatito, que a la misma vida de un ser humano. Ahora, ¿qué es lo importante en el hombre? Y la respuesta que me da el Salmo 8, es que es Dios. El hombre sin Dios no es nada. El hombre sin Dios no es nada. Noten que la centralidad del Salmo, el versículo 4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y si nosotros podemos observar el versículo 1 y el versículo 9, es interesante que el pasaje no se va a centrar en el hombre, sino se va a centrar en Dios. Porque el sentido de la existencia del hombre proviene de Dios. Sin esa comunión con Dios, si Dios no ve al hombre, si el hombre no tiene comunión con Dios, la existencia del hombre deja de tener sentido y seríamos iguales a las bestias, iguales a los animales, una cosa creada más. Por eso lo que el salmista nos va a presentar acá es cómo se manifiesta la gloria de Dios. Lo primero que vamos a ver es que la gloria de Dios se va a manifestar en la creación. Dios manifiesta su gloria en la creación. En segundo lugar, que es la parte que más le dedica el pasaje, es que la gloria de Dios se revela, se manifiesta en el hombre. Y por último, vamos a ver cómo el Nuevo Testamento muestra que la gloria de Dios se manifiesta en el perfecto hombre, que es Cristo. Por eso vamos al primer punto, la gloria de Dios en la creación. Noten el primer versículo, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y noten cómo empieza el Salmo. David se va a dirigir a Dios con el nombre del pacto, que es Jehová. El nombre que se dio a conocer a Moisés.
Este nombre, hermanos, nos da a conocer a nosotros que Dios es autosuficiente, que Dios es eterno, que Dios existe y subsiste por sí mismo, que Él no depende de nada, Él no depende de nadie, Él es inmutable, Él no cambia. La existencia de Dios, hermanos, no depende de ningún factor externo a Él. Es totalmente contrario a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro carácter, nuestra forma de ser, va a depender de muchos factores externos. Por ejemplo, familia, etnia, el lugar donde naciste, etc. Pero Dios, hermanos, es un ser independiente que depende pura y exclusivamente de sí mismo. Lo que David está diciendo, oh Jehová, pero no termina ahí. No solamente utiliza el nombre del pacto mostrando la autosuficiencia de Dios, sino que utiliza la palabra Señor. ¿Notan eso? Señor o Adonai. No solamente Él es autosuficiente, Él es el soberano, Él es el Señor, Él gobierna, Él es el amo de todo lo creado. Y hermanos, es bien marcada la intención del autor de este salmo en demostrar que Jehová es el único Dios verdadero. Es muy marcada. A diferencia de otros dioses falsos de esa región, Baal, Moloc, que eran dioses de ciudades en particular, David alaba la gloria de Dios por encima de todos los dioses, porque noten que el versículo 1 dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. La gloria del nombre de Dios está por encima de cualquier Dios. Él está por encima, Él llena, la gloria de Dios llena la tierra. Pero hay algo, hermanos, que no puedo pasar por alto en este versículo, porque David utiliza el nombre del pacto Jehová. Utiliza el nombre que demuestra el señorío, que Dios es soberano, Señor, Adonai, sino que dice Señor nuestro. Esa frase es riquísima, hermanos, porque ese Dios soberano, ese Dios omnipotente, ese Dios que no necesita de nada ni de nadie, es también un Dios personal. Y David dice, oh Jehová, Señor nuestro. Y el salmista dice, nuestro Dios es tan grande que puso su gloria no en los cielos, sino sobre los cielos. ¿Notan eso? Has puesto tu gloria sobre los cielos. La gloria de Dios está por encima de los cielos. Es interesante que Salomón, en Primera Reyes capítulo 8, versículo 27, va a hablar más o menos lo mismo. Cuando él dedica el templo al Señor, a Jehová, dice, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Es una pregunta de asombro de Salomón. Y él dice, he aquí los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo he edificado. La traducción lenguaje actual es un poco más sencillo y dice, Dios mío, ni el cielo ni la tierra son suficientes para ti, mucho menos este templo que te he construido. La creación muestra una parte de la gloria de Dios. A diferencia de la religión panteísta que dice que la divinidad de Dios se manifiesta o está dentro de la creación, David es muy marcado que la gloria de Dios está sobre la creación. Está sobre la creación. Salmos capítulo 19, versículos 1 al 3, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dice, un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni oída es su voz. Por toda la tierra solo su voz. La gloria de Dios, hermanos, es predicada a través de la creación, es manifestada a través de la creación. Es la idea que va a tener Pablo en Romanos capítulo 1.
que dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué cosa? Las cosas invisibles de Él. ¿Cuáles son? Su eterno poder, su deidad. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Es interesante, hermanos, que Génesis capítulo 1 no comienza dándonos argumentos de la existencia de Dios. Ya da por aludido que todos creemos que Dios existe. Y Dios ha manifestado ese poder a través de la creación. Un escritor, y no me acuerdo el nombre exactamente, dice que no hay cosa como ateo en el infierno. No existe tal cosa. Es más, la Biblia casi ni habla de los ateos. Hay varios versículos puntuales y lo que dice que es necedad, que es una tontería. Ahora, hermanos, el salmista ve la gloria de Dios en la creación, pero hace un contraste en el versículo 2. Noten lo que dice el versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y hermanos, esto es interesante, porque aunque la gloria de Dios está por encima de todo lo creado, aunque la gloria de Dios se manifiesta en la creación, David dice que Dios le ha placido utilizar la boca de los niños para hacer callar a los enemigos. Un escritor dice, tan manifiestas son las perfecciones de Dios, que por medio de instrumentos muy débiles, Él expone plenamente su alabanza. Noten eso. Tan manifiestas son las perfecciones de Dios, que por medio de instrumentos muy débiles, Él expone plenamente su alabanza. A primer golpe de lectura, hermanos, notamos la intención del escritor, y es el de mostrar la grandeza de Dios utilizando para su gloria no personas valientes, no a los poderosos, no a los fuertes, sino a los niños y a los que maman. Ese es el poder de Dios. Esa es la gloria de Dios. La idea del salmista es que a través de la alabanza de los niños, personas débiles, personas dependientes, es que Dios perfecciona su alabanza, manifiesta su gloria. Hermanos, es más, este versículo, el versículo 2, es utilizado por el mismo Señor Jesús. Les invito a ir a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. El contexto de este pasaje, al principio del pasaje, Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén. Hace la entrada triunfal, la gente, Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Un poco más adelante entra al templo y se da cuenta que el templo que tenía que estar dedicado para la adoración, para el culto santo a Dios, se había convertido en cueva de ladrones. Se había convertido en cueva de ladrones y entra a echar a los mercaderes del templo. Entra a echar a los mercaderes del templo. El versículo 13 dice: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y noten cómo sigue. Y vinieron a él, ¿a quién? A Jesús, en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Los fariseos se habían indignado. Y los fariseos le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dice, sí,
Sí, y noten esto, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Hermanos, ¿qué está pasando aquí? En Salmos 8, versículo 2, el salmista dice que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la fortaleza para callar al vengativo. Jesús está utilizando el mismo versículo y hermanos, créanme que aunque el pasaje no lo dice, de seguro los fariseos se sintieron muy indignados con la respuesta de Jesús. Porque la respuesta de Jesús está lleno de cosas que ellos creían pero lo rechazaban. Que ellos sabían pero lo rechazaban. Los fariseos eran los enemigos que querían hacer callar la gloria de Dios revelada en Cristo. ¿Y qué le dice Cristo? Cristo en primer lugar acepta la alabanza de estos muchachos. La acepta. Y eso para los fariseos ya era algo indignante. ¿Por qué? Porque lo que decía esta alabanza de los muchachos es Hosana al hijo de David. Lo que los muchachos estaban alabando es que el Mesías esperado del Antiguo Testamento había llegado. La promesa de Dios hecha a David estaba ante ellos. Estaba ante ellos. Hermanos, y hay otra idea más que a los fariseos les molestó grandemente. Es que Jesús permitió que estos muchachos le alaben. Y que Jesús utilice el versículo 16 diciendo, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Si nosotros vamos al Salmo 8, el Salmo 8 está dentro de dos versículos, el versículo 1 y el versículo 9, que está referido a Jehová, Señor nuestro. Eso los fariseos lo sabían. Eso los fariseos lo sabían y eso provocó un odio. Los fariseos iban diciendo, Jesús, si realmente conocerías las Escrituras, no dejarías que estos muchachos te digan lo que te están diciendo. Eso es una blasfemia. Eso es lo que pensaban ellos. Y Jesús dice, sí, lo estoy escuchando, pero se está cumpliendo. Sanó cojos, sanó ciegos. La profecía de Isaías. Y Dios, por medio de esos muchachos, estaba demostrando que esas profecías, ese Mesías que estaban esperando, ya estaba en la tierra. Ya estaba en la tierra. Y hermanos, aunque los fariseos dieron muerte a Jesús, diciendo que él era un blasfemo, aunque los fariseos dieron muerte a Jesús, su resurrección, la resurrección de Cristo, demostró de una forma sorprendente que sí era el Mesías, que Cristo sí era el Mesías, que sí era el prometido, que sí era el Dios encarnado. Es más, la resurrección de Cristo demostró que la alabanza de estos muchachos de Mateo capítulo 21 era verdad. Era verdad. Y hermanos, este apartado es maravilloso porque es el patrón de obrar de Dios en la historia redentora. Es el patrón de Dios, el de utilizar lo débil para avergonzar a los fuertes. Ese es un patrón que nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 en adelante, Dios le dice al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué halago! Y dice Dios, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Oh, eso no es tan guapo para el pueblo de Israel.
Dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues, dice Dios al pueblo de Israel, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Que Dios haya escogido al pueblo de Israel no porque el pueblo de Israel era algo, sino porque Dios era glorificado en un pueblo insignificante. La centralidad no es el pueblo de Israel, es Dios. ¿Notan lo que dice ese Deuteronomio? Dios había utilizado a ese pueblo santo, ese pueblo escogido, un pueblo especial, porque Dios los había amado, porque Dios es fiel a la promesa que había hecho a Abraham. Él era fiel. Pero hermanos, ese patrón lo seguimos viendo aún en el Nuevo Testamento. Porque cuando Jesús envía a los 70 y hacen milagros, dice Lucas que ellos vinieron regocijados, decían, hasta los demonios se nos someten. Y versículo 21 del capítulo 10 de Lucas, noten lo interesante de las palabras de Cristo. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, una alegría inmensa, y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. ¿Notan? Se las ha revelado a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. ¿Y qué era eso que se lo reveló a los niños? El reino de Dios, que se había inaugurado en la venida de Cristo. Hermanos, ese es el mismo patrón que Dios utiliza para la propagación del Evangelio. Es lo mismo. 1 Corintios capítulo 1, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, capítulo 1, versículo 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos, dice, piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y noten esto, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y Pablo habla a los corintios y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, porque ustedes no son sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo débil del mundo, noten esto, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, con el propósito de que nadie se jacte en su presencia, mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, dice, el que se gloríe en el Señor. ¿Qué pasaje? Este pasaje, hermanos, esta verdad nos debe mover a predicar el Evangelio en todas las partes, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y el Espíritu Santo utiliza la predicación del Evangelio de personas débiles como tú, como yo, para que en su soberanía transforme corazones, dé luz a esas mentes entenebrecidas por el pecado, para que el reino de Dios crezca en este mundo. Es el poder, es ese tesoro que nosotros tenemos en vasos de barro, para que la gloria sea de Dios. Para que el que se gloría, gloríese en el Señor. El salmista está asombrado
por la gloria de Dios. Gracias. El salmista está asombrado por la gloria de Dios. No solamente por la gloria de Dios, sino por el obrar de Dios. Porque dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Sí, hermanos, Dios tiene enemigos. Pero la gloria de Dios es tan grande que Él utiliza a niños, a personas débiles, para hacerlos callar. Utilizó a esos muchachos en Mateo capítulo 21 para hacer callar a esos fariseos. Nos utiliza a nosotros, débiles, pecadores, insignificantes, para poder predicar el Evangelio de Cristo. Y es ahí donde radica el poder, en el Evangelio de Cristo. En ese Evangelio que abre y transforma corazones. Pero hermanos, el Salmo no queda ahí. La gloria de Dios no es solamente manifestada en la creación, sino que también es manifestada en el hombre. Vamos a leer versículo 3 al versículo 8. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. No sé si ustedes le prestaron atención a ese versículo, pero el versículo 3 posee el mismo movimiento que nosotros vemos en los versículos 1 y 2. Posee el mismo movimiento. David contempla la creación y luego contempla a los hombres. En los versículos 1 y 2, David está glorificando que la gloria de Dios se manifiesta en la creación, pero esa gloria también se manifiesta a través de los niños y de los que maman para fundar la fortaleza y para hacer callar al vengativo. En el versículo 3 está pasando exactamente lo mismo. ¿Qué está haciendo? Está contemplando la gloria de Dios. Pero ahora, en vez de ver a los niños y cómo Dios obra a través de personas débiles, empieza a mostrarnos al hombre. Al hombre. La pregunta del versículo 4. Hay que entender que en la poesía hebrea se utiliza mucho lo que se denomina paralelismo. No es igual a la poesía nuestra, que nuestra poesía está marcada por las rimas, sino que en la poesía hebrea se utilizan muchos paralelismos. ¿A qué me refiero? Que muchas veces en esa poesía la segunda línea va a o contrastar la primera línea, o si no, va a reforzar la idea de la primera, o va a decir lo mismo solamente utilizando diferentes ejemplos. Eso es lo que nosotros, por ejemplo, encontramos en el versículo 7. Es un paralelismo que nos va a dar la misma idea. Ovejas y bueyes, todos ellos, asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ese es un paralelismo que lo que está mostrando es una idea central. ¿Cuál es la idea? Que Dios hizo al hombre señorear sobre las obras de sus manos. Está reforzando esa idea central. Ahora, la pregunta del versículo 4, el paralelismo que vamos a encontrar en el versículo 4, va a reforzar una idea que después la va a explayar en los siguientes versículos. Noten la primera pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y esta pregunta lo hace en el contexto de mirar la creación. Por lo que parece, esta poesía, este cántico, David lo hizo de noche, porque habla de la luna, habla de las estrellas. Y hermanos, la quiero poner en un contexto actual. En un contexto actual. A mí me encanta, como los niños, ver el espacio. Me gusta.
Hermanos, el diámetro del Sol es 100 veces más grande que el de la Tierra. Entran muchísimas tierras dentro del Sol. Pero no quiero quedar ahí. Los astrónomos conocieron un Sol que es muchísimo más grande que el nuestro, en donde el diámetro de ese Sol es 1700 veces el diámetro de nuestro Sol. Es decir, que dentro de esa estrella gigante entran millones de soles nuestros. Imagínense en la Tierra. Imagínense en la Tierra. David en una noche contemplaba el cielo y se abrumaba de la inmensidad de la misma y de la pequeñez del ser humano. Hermanos, desde la perspectiva de la primer parte de la pregunta, podríamos concluir que el versículo nos está diciendo que el hombre no es nada. Dice el versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y la palabra que está usando ahí para hombre es enosh, y la idea de esa palabra está hablando de debilidad en contraste con Dios. Las veces que se utiliza en el Salmo se está hablando de debilidad, está hablando de que el hombre es inferior, que es débil, que es mortal a comparación de Dios. Y hermanos, si la pregunta de David hubiera terminado ahí, entonces nosotros podríamos dilucidar que el hombre no es nada. En un libro, Edmund Clooney dice con respecto a una parte de la verdad de la creación, dice que la humanidad, dice, ¿qué son? Criaturas, son criaturas de Dios. Y eso, hermano, queda perfectamente claro, dice Edmund Clooney. Su creación, la creación del hombre, no se hizo en un día por separado en la obra divina. Ambos, animales y hombres, son creados en el 6º día de la creación. Si a la primer pareja se le bendijo y se le dijo que fuera fructífera y se multiplicara, dice Edmund, así también a los peces del mar. Génesis capítulo 1, versículo 22, versículo 28, muestran eso. No somos tan diferentes a los animales. Es la idea que está dando Edmund Clooney en cuanto a lo creado. Dice, ambos son criaturas que se reproducen. El hecho de que el hombre sea un ser creado se enfatiza aún más cuando en el 2º capítulo de Génesis sigue describiendo las generaciones de los cielos y de la tierra. Es decir, dice este escritor, lo que la mano de Dios produce de su mundo creado. La tierra hace nacer criaturas vivas por mandato de Dios, pero el hombre también proviene de la tierra. Dios forma a Adán del polvo de la tierra y Eva es formada del cuerpo de Adán. Si nosotros terminamos ese capítulo en ese punto, entonces la existencia humana no tiene valor. ¿Notan? Si nosotros terminamos en ese punto, lo terminamos ahí, la existencia humana no tiene valor. Y hermanos, no es la idea del escritor del Salmo mostrar la insignificancia del hombre, ya que el pasaje apunta a la exaltación. Apunta a la exaltación, a la adoración de la gloria de Dios. Y en este caso, el foco, hermanos, no está en el hombre, sino que el hombre es un medio por el cual podemos glorificar a Dios, ya que Dios, creador de todas las cosas, soberano e infinitamente poderoso, se ocupa de personas débiles como nosotros. La pregunta es, ¿por qué se ocupa de nosotros? La respuesta, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. En el versículo 4, cuando dice que es el hombre para que tengan de él memoria, ya he dicho que esa palabra hombre de la primer parte de la pregunta está hablando y nos está mostrando al hombre como alguien débil, alguien insignificante, alguien mortal. Pero al final del versículo 4 dice, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y lo que está usando ahí es otra palabra. Y la palabra es
Ben Adán. Ben Adán. Hijos de Adán. Eso a mí me obliga a ver la segunda parte de la pregunta a la luz de Génesis capítulo 1. Y es ahí donde el salmista hace un clic y nos muestra que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Este escritor, Edmund Clooney, termina su disertación que veíamos antes con respecto a la creación diciendo esto: el hombre es una criatura porque Dios lo hizo, estamos todos de acuerdo, pero es una criatura única porque está hecho a la imagen de Dios. Es una criatura única, y esa es la idea de los versículos 5 al 8. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, les hiciste señorear sobre las obras de tu mano, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y ahí da una lista de cosas de la creación que están debajo del hombre. El hombre, hermanos, al ser hecho a la imagen de Dios, es un ser personal que puede tener relación con su creador. Eso es lo que nos muestra Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. El hombre, al ser hecho a la imagen de Dios, tiene el privilegio de tener comunión con Dios. El hombre, al ser hecho a la imagen de Dios, tiene el conocimiento de algunos atributos de Dios, que es lo que se denomina atributos comunicables. ¿Por qué? Conocemos lo que es amar, conocemos la misericordia, conocemos la paciencia, poseemos conciencia. Eso es lo que nos hace diferente a los animales. Poseemos conciencia, poseemos voluntad, emoción, inteligencia, etc. Y aunque, hermanos, debo aclarar que es un sentido muchísimo más bajo que la esencia perfecta, infinita e inmutable de Dios. Pero al Dios crearnos a su imagen, nos da el privilegio de poder conocerlo, poder tener comunión con Él. Hermanos, Adán tenía ese privilegio. Dios se paseaba con el hombre en el huerto. Además, ya que el hombre representa la misma gloria de Dios en forma creada, Él también gobierna la creación. Y esa es la idea que nos da Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y empieza. Es señorear. Dios, hermanos, colocó al hombre en una posición de honor. Noten que nuestro pasaje dice que Él nos ha hecho un poco menor que los ángeles, y la palabra que se está utilizando para ángel en este pasaje deriva de la palabra Elohim. La traducción lenguaje actual traduce así el versículo: nos creaste casi iguales a ti. Nos creaste casi iguales a ti, dándonos a entender el privilegio y el grado de honor que tiene el ser humano con respecto a la creación. Un predicador dice: esta dignidad nos hace mirar hacia arriba, dice un predicador, no hacia abajo. Nosotros, el hombre, al ser imagen de Dios, tiene más que ver con Dios que con los animales. Eso es lo que nos diferencia. Eso es lo que le da, hermanos, sentido a la existencia humana. Que el hombre posee en su interior la imagen de Dios y es llenada y es satisfecha y es completa pura y exclusivamente con Dios, no con las demás cosas. Eso es lo que el mundo no entiende. El hombre, cuando pecó, dejó de tener relación con Dios, y el pecado, al entrar al mundo por un hombre, ha distorsionado la imagen de Dios. Y es lo que vemos ahora. El hombre ahora es un poco menor que los animales. El aborto nos muestra eso. El hombre, al no tener una guía, al no tener
un propósito de su existencia. Cada uno va detrás de lo que quiere, cada uno va detrás de su concupiscencia, o sea, de su pecaminosidad interior, sus deseos pecaminosos. Y hermanos, aquí es donde entra Cristo. Ese es mi tercer punto. La gloria de Dios revelada en Cristo. Y es necesario que nosotros vayamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 6. Hebreos capítulo 1 nos empieza a mostrar que Dios había hablado por medio de profetas en tiempo de los padres, pero en los postreros tiempos dice que Dios ha hablado por medio del Hijo. La palabra de Dios encarnada, el verbo encarnado. Y lo primero que el escritor de Hebreos nos va a mostrar, que Cristo es superior a los ángeles. A tal punto que él dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno solamente. A Cristo, eso es una profecía a Cristo. Y ahora llegamos a Hebreos capítulo 2, versículo 6 en adelante. Y noten lo que dice. Pero alguien dice, testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Noten, el escritor de Hebreos está haciendo alusión al Salmos capítulo 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tu mano. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Y el escritor de Hebreos empieza a explicar. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos, dice el pasaje, a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía, porque era necesario a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El hombre fue puesto en el huerto en una posición de dominio sobre su creación. Según Génesis, el hombre debía enseñorearse, debía mostrar la gloria de Dios siendo el Señor de la creación. En Génesis capítulo 1, capítulo 2 nos deja ver que si el hombre hubiera obedecido a los preceptos de Dios, Adán hubiera sido un perfecto representante no solo de su creación, sino también de toda su descendencia. Hubiera crecido en la perfección de la comunión con Dios, trabajando en una tierra que tendría todo su potencial para manifestar la gloria de Dios. Pero llegamos al capítulo 3 de Génesis y vemos que el hombre pecó, que el hombre se rebeló y la imagen de Dios en el hombre quedó afectada, quedó distorsionada de tal forma que el hombre pierde el sentido de comunión con Dios. Cuando Dios lo llamó a Adán, ¿qué hizo Adán? Antes se paseaba con Dios por el huerto, ahora está escondido. Ahora está escondido. El hombre, según las Escrituras, según Hebreos, ahora tiene dificultad para enseñorearse sobre la creación, debido a que por el pecado del hombre la creación quedó sujeta a maldición. Hermanos, es interesante lo que nos está mostrando Hebreos, porque el hombre tenía que ser el Señor de la creación, debía gobernar de parte de Dios sobre la creación, pero ahora es esclavo del pecado.
Dios creó al hombre para que enseñorease sobre la creación. El hombre quedó reducido a una esclavitud del pecado, esclavitud de Satanás, esclavitud de sus propios deseos pecaminosos. Por eso dice el versículo 8 de Hebreos capítulo 2, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que sea sujeto a él. Toda la creación estaba sujeta al hombre, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿A quién? Al hombre, porque es del hombre que se trata Salmo capítulo 8. No vemos que la creación se sujeta al hombre, porque el hombre perdió ese señorío por el pecado. Y hermanos, esto es hermoso. Esta es la parte, estos son los peros gloriosos que encontramos en las Escrituras. Dice, pero vemos a aquel. ¿Quién es ese aquel? Cristo, que fue hecho un poco menor que los ángeles. Hermanos, citando las palabras de Edmund Clooney, el escritor de Hebreos nos muestra que el Salmos 8 nos prepara para el verdadero hombre. Nos prepara para el verdadero Señor. Hermanos, una cosa es que la Biblia diga que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y que fuimos hechos un poco menor que los ángeles. Eso nos da una cierta superioridad en cuanto a todo lo creado, porque la imagen de Dios está dentro del hombre. Una cosa es que la Biblia diga con respecto a nosotros eso, y otra cosa es que lo diga con respecto a Cristo. Porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Cristo era la imagen misma de Dios. Hebreos dice la imagen misma de su sustancia. Colosenses capítulo 3 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creados los cielos y la tierra. Lo que David estaba glorificando acerca de la creación era Dios a través de Cristo, de su palabra y de su Espíritu Santo, que estaba dando vida a todas las cosas. Y ese creador, ese Señor que creó todas las cosas, ahora se está rebajando a ser un poco menor que los ángeles, a ser como tú, a ser como yo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres. Jesús no fue creado a la imagen de Dios. Jesús es la imagen perfecta de Dios. Felipe le dice a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre y ya nos basta. Ya con eso estamos, ya no te molestamos. Y Jesús dice, Pedro, tanto tiempo pasaste, Felipe, tanto tiempo pasaste conmigo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen misma, la imagen perfecta de Dios. Y Él, siendo el creador de todo, se humilló, siendo un poco menor que los ángeles. Adán, hermanos, fue creado del polvo de la tierra y Dios sopló en su nariz aliento de vida. Fue hecho a la imagen de Dios. Pero, hermanos, por el pecado, Adán y toda la descendencia quedó sujeto a maldición hasta que murió. Por lo tanto, el postrer y perfecto Adán, Cristo, es el creador de todas las cosas. Tuvo que bajar a este mundo, hacerse menor que los ángeles, tomar forma de siervo y en la cruz cargar con toda la maldición y la ira de Dios que tú y yo merecíamos, y ser sepultado, ser enterrado. Pero al tercer día Cristo resucitó para ser, hermanos, nuestro gran sumo sacerdote, que es lo que Hebreos después nos va a empezar a explicar. Nuestro gran sumo sacerdote, nuestro supremo representante, con el fin de que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Hermanos, la posición que tenemos en Cristo es mucho mejor que la posición que tenía Adán. Porque el perfecto Adán, el Mesías prometido, Cristo venció donde el primer Adán había perdido.
Cristo venció donde el primer Adán había perdido, en el mismo terreno. Qué glorioso, hermano, que es el Evangelio. Qué glorioso que es el Evangelio. Y terminando, vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 15. Pablo está dando una disertación con respecto a la resurrección de Cristo. Primera Corintios capítulo 15. Versículo 20 dice: mas ahora, pero ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Qué buena noticia. Primicia de los que durmieron es hecho. Y noten noten lo que Pablo empieza a decir: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esa es la idea que nosotros vemos en Romanos capítulo 5. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De la misma forma que la maldición entró a través de un hombre, que es nuestro representante, necesitábamos un postrer Adán, un representante que pueda vencer donde Adán perdió. La resurrección entró a través de un hombre. Esa es la idea del versículo 21. Porque así como en Adán todos mueren, versículo 22, también en Cristo todos serán vivificados. Pero dice cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Noten esto: cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Versículo 25: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Llegará un día que nosotros seremos a la imagen de Cristo. La imagen va a volver a ser, la imagen de Dios va a volver a ser perfecta en nosotros, porque vamos a estar conformados a la imagen de Cristo. Y va a llegar un día, y el glorioso día que nosotros esperamos, en que habrá cielo nuevo y tierra nueva, donde nosotros vamos a reinar con Cristo y en Cristo. Esa es la bendita esperanza que nosotros tenemos. ¿Cómo no vamos a terminar como el Salmo capítulo 8 dice: oh Jehová, cuán glorioso es tu nombre? Nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de poder tener más luz de este lado del testamento, de las escrituras. Nosotros vemos con más claridad, y qué hermoso evangelio, qué glorioso que es Dios. Qué glorioso que es Dios. Y hermanos, hay unas aplicaciones que podemos dar para nuestra vida. Hermanos, en primer lugar, Dios se ocupa de nosotros. Dios se ocupa de nosotros. A Dios le place tener comunión con sus hijos, salvo por su gracia. Esa era la idea de Génesis capítulo 1. Dios teniendo comunión con el hombre. Nosotros, hermanos, que somos salvos por su gracia, que tenemos comunión con Él, somos sus hijos amados por la sangre de Jesús. Es lo que estamos cantando. Hermanos, nosotros tenemos al Espíritu Santo obrando en nuestra vida y formándonos a la imagen de Cristo. Nuestros afectos fueron cambiados, nuestro corazón fue cambiado con el propósito de que volvamos a tener comunión con Dios, esa comunión que Adán perdió. Ahora nosotros en Cristo, nosotros somos justificados, santificados, reconciliados por la gracia de Dios. Hermanos, otra aplicación: el Evangelio es el medio por el cual la gloria de Dios es manifestada. El Evangelio es el medio por el cual la gloria de Dios es manifestada. Dios le ha placido salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. Para los judíos eso era tropezadero, porque los judíos rechazan a Cristo como el Mesías.
Para los griegos era totalmente una locura. ¿Cómo vamos a creer en una persona que hasta los judíos lo rechazaban y murió en una cruz desnudo? Pero eso es una locura, eso no lo necesito. Pero dice que para lo que ellos es locura, para Dios es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ese poder y esa sabiduría se la ha dado a personas débiles, a personas frágiles, salvadas por Cristo, nosotros. Hermanos, nosotros somos como niños, dependemos de Dios. Dependemos de Dios, somos frágiles. Hay un himno que dice, sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Hermanos, sin Dios no somos nada. Nosotros somos frágiles, pero Dios le ha placido mostrar esa gloria del Evangelio, de la predicación del Evangelio, a través de nuestras vidas. Eso es glorioso. Eso es maravilloso, hermanos. Una tercera aplicación. Nuestras vidas como cristianos, hermanos, son un reflejo de la gloria de Dios. Nuestras vidas como cristianos son un reflejo de la gloria de Dios. Nuestros matrimonios, para los que estamos casados, nuestros matrimonios reflejan el Evangelio. Dios, Cristo amando a su iglesia, entregándose a sí mismo por ella. Cuando el hombre ama a su esposa, se entrega por ella, está reflejando el Evangelio. Cuando la esposa se somete al esposo, está demostrando el Evangelio. La iglesia sometiéndose a Cristo, Cristo sometiéndose al Padre. Lo que hablamos, cómo reaccionamos en cada momento de nuestras vidas, es un reflejo de la gloria de Dios. Hermano, usted puede estar pasando dificultades, puede estar pasando problemas. El versículo 4 del Salmo 8 a mí me muestra que Dios se ocupa de nosotros, que Dios está con nosotros, que Dios nos cuida. Eso es lo asombroso que David alababa a Dios. Dice, ¿cómo puede ser que nosotros, siendo una criatura, nos hayas hecho semejante a ti, de tal forma que tú nos mires, que tú estés con nosotros? Hermanos, por último, la última aplicación. La alabanza debe ser una práctica diaria en nuestro andar. Todos salmos nos muestra eso. Había salmos para días festivos en particular, pero había otros cánticos que se usaban toda la vida. Hermano, ¿alabas a Dios? No importa si desentonas. No importa. No hay casting. La alabanza debe ser una práctica diaria en nuestro andar. ¿Vemos la gloria de Dios en el día? ¿Vemos la gloria de Dios, el amor, la misericordia de Dios en un plato de comida, en la comunión con los hermanos? ¿Vemos la protección de Dios a nosotros en nuestra salud que tenemos nuestra familia? ¿La vemos? ¿Damos gloria a Dios por eso? Hermanos, el Salmo 8 es una exhortación a poder alabar la gloria de Dios en la creación, alabar la gloria de Dios manifestada en el hombre, una persona, una criatura creada del polvo, pero que fue hecha a la imagen de Dios. Pero también alabar a Dios en la gloria de la cruz, en la gloria de Cristo, para que nosotros hoy podamos reflejar la gloria de Dios a través del Evangelio. Amén.